hija de Dios, un hijo de Dios, hermanos, debe cuidar, ¿no es cierto?, su hablar. Colosenses 4:6 lo dice, lo estoy leyendo yo: sea vuestra palabra siempre con gracia. Dice, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Cuando habla con gracia, cuando dice que vuestra palabra sea sazonada con sal, ustedes entenderán la palabra, ¿qué significa la palabra sazonar? Es interesante esto. ¿Qué significa la palabra sazonar? Importante, ¿ya? A todos nos puede pasar que de repente o nos falta sal o le ponemos mucha sal, ¿ya? Bueno, si nos falta sal, tenemos la facilidad de que le podemos poner un poquito más. El problema está que cuando se nos pasa la mano y le echamos demasiada sal, no hay cómo de repente sacarle la sal. Y ahí está el problema. Entonces, ¿qué significa la palabra sazonar? Aquí no vamos a hablar específicamente de la mesa, de la comida, pero quiero explicarles, y yo creo que todos entendemos esta forma de explicar Pablo, cuando dice que vuestra palabra sea sazonada con sal. Él está hablando de una palabra mesurada, de nuestro hablar mesurado, de nuestro hablar que no se cargue a una palabra sin gracia, sin sabiduría, sin entendimiento, y a una palabra y que no se cargue hacia otro lado, hacia palabras que de repente sean más bruscas, ¿me entiende? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. A todos nos pasa, hermanos, que cometemos errores a veces en nuestras palabras, en nuestra brusquedad, en la forma como decimos. Quizás el contenido de lo que uno quiera decir a lo mejor es razonable, pero las palabras que usamos son las que nosotros cometemos errores. Las palabras que nosotros utilizamos son las palabras en las que se nos echa a perder todo. Las palabras que utilizamos, las palabras que nosotros ocupamos son las que nos complican, las que nos afectan, ¿me entiende? Somos demasiado bruscos a veces en decir cosas que podríamos decirle en forma más mesurada. Nos falta en esa parte. Nos falta. Y si de repente, por eso que usa la palabra, mire cómo dice, sea vuestra palabra, ¿me entiende? Siempre con gracia, sazonada con sal. Es decir, es increíble cómo nosotros tenemos que cuidarnos en muchos aspectos, ¿ya? En muchos aspectos, en nuestro hablar. Ahí está apuntando hacia el hablar, ¿me entiende? Que el Señor nos bendiga, bendito sea el Señor. Imagínense, a ver, palabra con gracia, sazonada con sal, medir nuestras palabras. Inclusive de repente cuando hablamos cosas de la iglesia, cosas de la hermandad, de la congregación, delante de gente que no asiste a la iglesia, por ejemplo, delante de familiares que no van a la iglesia y lo hablamos en la mesa. Entonces uno tiene que ser bien inteligente en esto, que de repente estamos sentados a la mesa y puede que hayan 3, 4, por ejemplo, por decirlo, así, puede que hayan 6 personas en la mesa y puede que de las 6 personas que hayan en la mesa, hayan 4 que van a la iglesia, pero hay 2 que no van a la iglesia. ¿Será sabio hablar en ese momento de la iglesia, sabiendo que hay 2 personas que no asisten a la iglesia? Y si yo voy a emitir alguna palabra, es que no me gustó el coro, que canta muy fuerte, que no me gusta esa música, que el pastor predica muy largo, que la hermanita ora muy largo, que la hermanita no me gusta lo que dice, y no me gusta cómo lo hacen las niñas, y que no me gusta esto, y eso podríamos arreglar esto, y hay gente que no va a la iglesia. Entonces, ahí, a eso apunta. Yo soy un poquito más práctico para enseñarle, para que ustedes logren entenderlo. ¿Me entiende? Para que logren comprender ustedes el sentido real que tiene esa expresión cuando dice que su palabra sea sazonada con sal. Amén. Cuidar nuestro hablar. A eso se refiere. Bendito sea el Señor. Amén. Con respecto a lo que Pablo también le recomienda a Timoteo, ¿no es cierto? Nadie entiende un poco tu juventud, tiene que ser ejemplo, pero tú tienes que ser ejemplo en lo que hablas, en tu forma de hablar, en tus palabras, ¿ya? Imagínense que Proverbios, capítulo 10, versículo 19, aquí a lo mejor habla del mucho hablar. Mire, Proverbios capítulo 10, versículo 19, bendito sea el Señor. Proverbios capítulo 10, versículo número 19. Seguimos hablando sobre el hablar, estamos en eso. Proverbios 10, versículo número 19. Hay una palabra, ese versículo. A ver si alguien me puede ayudar a leerlo. Le voy a pedir, por favor, me puede ayudar, por ejemplo, mi hermana Evelincita Altamirano. ¿Me pueden leer Proverbios 10, 19, hija? Amén, mi pastor.
En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Ya. Amén. Esto también tiene que ver con la expresión palabras sazonadas con sal, que habla de equilibrios, habla de que no te falte sal, pero que tampoco le pongas mucho, o sea, equilíbrate. Sazonado significa con gracia, que caiga bien, que no sea excesivo. Entonces, aquí el Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras, cuando uno de repente habla y habla, en las muchas palabras dice, no falta pecado. Es decir, incluso en eso, tener que medirnos en la cantidad de tiempo de que hablamos, en ese sentido, incluso en estos detalles, es impresionante cómo tenemos que cuidar nuestras conversaciones. Por ejemplo, de repente uno está conversando con otra persona, inclusive en esa conversación tener mucho cuidado en ese aspecto. Por eso que Pablo le recomienda a Timoteo, Timoteo, tienes que ser ejemplo en palabra, en lo que hablas, en lo que expresas, en lo que dices, ¿ya? Eso es importante. Incluso cuando mire, si esto es sazonado con sal, da para mucho, ¿eh? Proverbios 12:18. Mire, busquen Proverbios 12, versículo 18. Proverbios, capítulo 12, versículo número 18. Proverbios, repito, capítulo número 12, versículo número 18. Proverbios capítulo 12, versículo número 18. Mire lo que dice la Biblia, la santa palabra de Dios. Hay una forma de explicar esto. Proverbios capítulo 12, versículo 18, ¿la tiene alguien por ahí, hermana Patricia? ¿Me puede leerlo, por favor? Patricia Neira, léame, por favor, Proverbios capítulo 12, versículo 18, y todos los demás atentos a lo que dice la palabra ahí en ese versículo. Amén. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Ve, mire, hay hombres, hay personas cuyas palabras son como golpes de espada, dice. ¿Ya? ¿A qué se refiere la expresión golpes de espada? Golpes de espada significa brusquedad, significa maltrato, significa golpear, maltratar, ¿me entiende? Entonces, uno con las palabras, amén, puede causar heridas, puede causar daño. Uno en la brusquedad de cómo diga las cosas. Mire, vuelvo a repetir lo que dije delante. Puede que el contenido, la idea de lo que uno intenta expresar está bien, ¿entiende? Está bien, está claro, está bien el contenido, pero la forma de hablarlo es donde cometemos el error en muchas ocasiones. Entonces, por eso que Proverbio lo dice en esta forma tan particular. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿A qué se refiere? A esa forma de expresarnos a veces con brusquedad, a esa forma de hablar algo que es razonable, pero lo digo con palabras muy bruscas, muy feas. De repente sin darnos cuenta o dándonos cuenta, no lo sé, de repente podemos hasta denigrar a una persona, podemos pasar a llevar su estima, ¿entiende? Entonces, simplemente porque usamos, ¿no es cierto?, esa espada, entre comillas, que es nuestra boca, nuestra lengua, pero la usamos como golpe de espada, decía, con brusquedad. Y ahí es donde Pablo pone el acento para Timoteo. Le dice, sé ejemplo en palabra. A eso se refiere, ¿ya? Porque en la contraposición de las palabras que son como golpes de espada es lo que dice, más la lengua de los sabios, más la lengua de los sabios, de las personas sabias, es medicina. Es decir, hay una manera diferente de hablar. La contraparte, ya la parte opuesta de golpe de espada sería, hay personas, más la lengua de los sabios es medicina. Es decir, en resumidas cuentas, yo puedo causar heridas con lo que hablo, o sea, en la forma en que digo las cosas, pero también puedo causarme salud, puedo producir sanidad. La importancia de que la forma en que digamos las cosas sea también medicina, ¿me entiende? Que traiga sanidad, que traiga alivio, que traiga descanso, que traiga paz, ¿entiende? Entonces, eso es fundamental.
Bendito sea el Señor para siempre. Lo van entendiendo, ¿no es cierto? A eso apunta Colosenses 4:6 cuando dice, sea siempre vuestra palabra con gracia. Y cuando dice sazonada con sal, se refiere a eso, ¿ya? Para que sepas cómo tienes que responder a cada persona. Que el Señor bendiga nuestros corazones, hermanos. Amén. ¿Qué más le dijo Pablo a Timoteo? Le dijo, sé ejemplo en palabra, pero ¿qué más le dijo? Sé ejemplo en conducta, la segunda palabra. Aquí ponemos la segunda palabra de la cual Pablo le escribe a Timoteo. Le dice, tú tienes que ser ejemplo en palabra, pero también tienes que ser ejemplo ahora en conducta, ¿ya? Conducta. Le habla Pablo a Timoteo. Y es aquí también donde Dios nos habla como iglesia, como cuerpo, como creyentes, como hijos e hijas del Señor. El cuidado que tenemos que tener también con el tema de nuestra conducta. La palabra conducta, ¿qué es lo que es conducta? Conducta, ¿qué significa, mejor dicho? Es la manera de conducirse en la vida. Eso es, la manera de conducirnos en la vida. En otras palabras, nuestro comportamiento, la manera en que nos conducimos en la vida. ¿De qué forma nosotros nos estamos conduciendo en la vida? ¿Ya? Eso se refiere a conducta. Es como preguntarnos, es como que usted me pregunte a mí y yo le pregunto a usted y nos preguntemos todos, ¿cómo estamos procediendo nosotros en nuestra casa? ¿Cómo estamos procediendo en el trabajo? ¿Cómo nosotros procedemos en la congregación, en la iglesia? ¿De qué forma procedemos? ¿De qué forma, hermanas y hermanos, de qué forma nos conducimos delante de la gente, delante de los demás? ¿Ya? Efesios, vamos a Efesios, capítulo número 5, versículo número 15. Ojo con lo que estamos viendo. Sed ejemplo en conducta. Efesios capítulo 5, versículo número 5. Perdón, 5:15, ahí está. Efesios capítulo 5, versículo número 15. Efesios 5, versículo número 15. Si la tienen ahí, por favor, le voy a solicitar a mi hermana, mi hermanita Romy, si me la puede ayudar a leer. Efesios capítulo 5, versículo número 15. Escuchen bien esta cita, por favor. Efesios 5, verso 15. Amén. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahí está, mire, qué importante eso. Miren, pues, con diligencia. ¿Ya? Mirad, pues, con diligencia cómo andéis. ¿Ah? No como necios, sino como sabios. Repito, miren, observen, pongan atención. A eso se refiere. Una pura palabra en la Biblia tiene una significación. Por ejemplo, aquí dice, mirad pues. Dice, mirad. ¿A qué se refiere cuando la Biblia dice mirad? Dice, pongan atención, cuiden, pongan énfasis en esto, preocúpense más de esto que de cualquier cosa. Eso, a eso se refiere mirad. Miren, ¿ya? Con diligencia, cómo andéis. Y esa expresión, cómo andéis, se refiere a nuestra manera de conducirnos, a nuestra conducta. Dice, miren pues con diligencia cómo andan, cómo se conducen. Y mire la forma como lo deletrea o lo ejemplariza. Aquí también está Pablo hablando, el apóstol, pero le habla a la iglesia de Efeso. Le dice, miren con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿A qué apunta este versículo con respecto a la conducta? Debemos de considerar, hermanos, y mire lo que dice, mira con diligencia. ¿Qué es esto de diligencia? ¿Ya? Ponle atención a esto. Subraye esto. A eso se refiere. Esto tiene que ser considerado. ¿Ya? A eso, considéralo con urgencia, ahora ya, no puede esperar, esto no puede esperar a mañana. Uno no puede decir, bueno, sí, Dios mediante, más adelante, quizás. No. Cuando Pablo dice, mira pues con diligencia, cuando le dice así a Timoteo, y a la vez nos dice a la iglesia, el Señor, Él no nos está diciendo cuando tengas tiempo, tómate tu tiempo, más adelante, con calma. No, dice, mira con diligencia. La palabra diligencia significa urgencia. Con mucha atención, todos tus sentidos ponlos en esta idea. Amén. Considera con urgencia cómo te conduces frente a la gente,
considera con urgencia eso, no puede esperar la manera en que nos conducimos, nuestra conducta. ¿Me entiende? Entonces la pregunta, si bien entre nosotros, ¿estamos siendo ejemplos nosotros, me entiende, en nuestra manera de conducirnos delante de otros? ¿Estamos siendo ejemplos en la manera en cómo nosotros nos conducimos delante de las demás personas? Por ejemplo, a ver, tiene que ver con la manera de conducirnos. La puntualidad, por ejemplo, en el trabajo, la entrada a la clase, la entrada a clases, la entrada al trabajo. ¿Estamos siendo puntuales? ¿Estamos siendo personas respetuosas en ese tema o somos muy buenazos para llegar atrasados a la pega, atrasados a la universidad, a la clase, atrasados? No, ¿estamos siendo ejemplos en ese tema? Tiene que ver con nuestra forma de conducirnos, a eso me refiero. Estamos siendo ejemplos, por ejemplo, en fidelidad, ¿me entiende? Estamos siendo ejemplos en fidelidad. Y ahí hay una cantidad. Estamos siendo ejemplo, por ejemplo, en prudencia. Gloria a Dios. Ejemplo en prudencia. Estamos siendo, porque tiene que ver con nuestra manera de conducirnos. Y mire cómo es este asunto, ¿eh? Esta manera de, a ver, tiene que ver con nuestra actitud también, la conducta. Por ejemplo, de repente estamos siendo, ¿cómo explicarles esto para que lo tomen a bien? Ejemplos tiene que ver con la prudencia, ¿ya? Porque no, una cosa importante, la prudencia, entre la prudencia y la imprudencia hay una línea demasiado débil, muy delgada, como una telita de cebolla. La prudencia y la imprudencia la separa solamente una tela de cebolla, nada más. O sea, hay la nada misma de diferencia, pero la hay. O sea, uno no se va a dar cuenta cuando está cayendo en una imprudencia. ¿A qué me refiero? Por eso, a eso quería llegar. Estamos siendo ejemplos de prudencia en nuestras vidas. Por ejemplo, le voy a poner un detalle. Aquí mismo, pues, como estamos en el mundo virtual ahora, estamos en otra época, en estos tiempos. De repente, no sé, a ver cómo le explico. De repente podemos estar aquí mismo, pues estamos entre nosotros. De repente podemos estar en una reunión para organizar, para planificar. Y de repente ponemos cara de enojado, que no me gustó esto. Y como que los ojos lo dicen todo. El rostro, yo estoy utilizando mi rostro para demostrarle a las otras personas que estoy enojado, que estoy molesto, que estoy... Y la gente se da cuenta. Si es el tema. Porque nuestro rostro habla, por hermano. Si es el tema. Esa es la verdad. Porque la otra sería que estuviéramos, pero con una máscara encima. Con una eterna sonrisa a lo mejor, ¿no es cierto? Y probablemente pasaríamos por alto cualquier situación. Entonces, eso es prudencia. ¿Me entiende? Estamos siendo ejemplos de prudencia, porque a veces sin querer, o no sé si sin querer, o a veces queriendo, no lo sé. Esto pasa en todas partes, pero mayormente se nota mucho cuando estamos en este tema de las comunicaciones. Pasa demasiado. Y a eso también el Señor nos lleva, ¿ya? Importantísimo tomarlo en cuenta. Quiero que vayan a Filipenses, capítulo 1, verso 27. Filipenses, capítulo 1, versículo número 27. Filipenses, capítulo 1, versículo número 27. Filipenses, capítulo 1, versículo número 27. Filipenses 1, 27. Vamos. Filipenses 1, 27. Hermano Cristian Suazo, Dios lo bendiga. ¿Me puede leer esta porción? Amén, pastor. Filipenses 1, 27. Amén. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Amén. Para Amén. que... ¿Sigo? Ahí nomás, con eso está bien. Amén, amén. Gracias. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Aquí está Pablo otra vez, pues el apóstol Pablo, el eterno escritor de las cartas del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo le está escribiendo ahora a la iglesia en Filipo, ¿ya? Y le está diciendo a los hermanos de Filipo, mis hermanos, solamente les quiero pedir que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, ¿ya? La palabra digno,
comportarse como dignos del Evangelio. La palabra digno significa merecedor de algo. Eso significa digno, merecedor de algo, ¿ya? Es como correspondiente, proporcionado al mérito de alguien, ¿ya? Proporcionado al mérito de alguien. Es decir, como que el Señor nos dice, solamente les pido que se comporten a la altura de lo que ustedes representan en esta tierra. ¿Sabe usted, hermana y hermano, que nosotros, por el solo hecho de ser hijos de Dios, nosotros representamos al Evangelio, representamos a Cristo en esta tierra? Si ese es el tema, lo representamos al Señor. Y los ojos de la gente están puestos sobre nosotros. Sí, los ojos de la gente que no conoce al Señor, nuestros vecinos, nuestras amistades, la persona del almacén, de la panadería, de la verdulería, de la ferretería, no sé, la gente de nuestro entorno, pone los ojos cuando saben, ellos son evangélicos, sí, ya, dicen. Pero de ahí en adelante empiezan a poner los radares, ¿no es cierto? Todos los ojos de ellos, todas las antenitas de la gente están puestos sobre nosotros. Increíblemente se preocupan harto, ¿me entiende? Y están puestos sobre nosotros. Entonces, por eso Pablo en alguna forma le dice también a los hermanos de Filipo, hermanos, les ruego que, solamente le dice que se comporten como es digno del Evangelio, ¿me entiende? O sea, el Señor nos pide que nos comportemos en forma digna, ¿me entiende? A la altura de lo que significa el Evangelio. Porque por nuestra forma de actuar, la gente se llevará una idea de cómo son los cristianos. ¿O no? Duele decir esto, pero es verdad, hermano. Nosotros por años venimos escuchando, yo creo que ustedes también lo han escuchado por años, lo han visto, se han dado cuenta, que de repente hay gente que dice, no, yo para ir a una iglesia, no, para ser evangélico, no, yo que tengo un vecino que es evangélico, y la manera que se comporta, la forma como hace las cosas, no, para ser como ellos, mejor me quedo en la casa, dice la gente. ¿A qué se están refiriendo con eso? A la conducta. Se están refiriendo al modo de proceder de los cristianos, se están refiriendo a la forma de hacer, de cómo hacen las cosas. Increíble, pero es así. Entonces, por eso Pablo le habla a los hermanos Filipo, le dice, hermano, solamente les pido que se comporten, ¿me entienden? Como es digno del Evangelio de Cristo. O sea, pensémosla 10 veces antes de actuar como queremos actuar cuando frente a una injusticia, frente a una situación difícil, pensémosla mucho antes, ¿me entiende? Pensémosla mejor, mucho más. No lleguemos y actuemos a la loca, porque por causa de ese actuar equivocado que tengamos, de un mal proceder, probablemente el resto de los que nos miran alrededor van a quedar con una imagen de la iglesia y del evangelio. Por supuesto que es equivocada la imagen, pero se van a llevar eso porque nosotros somos la imagen del evangelio en esta tierra. Por eso Pablo se preocupó tanto de decirle a los hermanos, compórtense, pero a la altura, compórtense a la altura de lo que... Mire, increíble, pero por eso que hoy día se habla, ¿ustedes han escuchado la palabra últimamente? Últimamente, digo yo, harto años ya, pero últimamente han escuchado la palabra escándalo. Claro que sí. ¿Por qué se usa tanto la palabra escándalo? Porque la gente de repente, depende de lo que representa en la tierra, no han sabido cuidar esa dignidad de lo que representan. Por eso le llaman escándalo. Por ejemplo, cuando un señor político es acusado de desfalco de dinero, ¿me entiende? De malversación de platas, de dinero que no le correspondían, ¿me entiende? Puede ser un señor senador, un señor diputado, ¿me entiendes? Hombre o varón, da lo mismo en este minuto. Y los periódicos y los diarios o la prensa, hoy día todo está por digital, pero ¿qué es lo que dicen? Escándalo, ¿ya? Inmediatamente un escándalo. ¿Por qué es un escándalo? Porque esas personas no son personas naturales, son personas que están representando algo, una organización. ¿Me entiende? Están representando un nombre, están representando algo importante. Y frente a ese algo, tiene que haber una forma, una manera. Lo pasa con las policías, por ejemplo. ¿Me entiende? Pasa con las policías, ha pasado con carabineros, ha pasado con las fuerzas armadas.
Ha pasado con todo, ha pasado con los evangélicos, ha pasado con los sacerdotes católicos, ha pasado con todas las organizaciones. La pedofilia, dígame que no es así. El tema del mal uso de los dineros. Entonces, ¿cómo se tilda esto como título? Un escándalo grueso, mayor. ¿Por qué? Porque esas personas representan algo en esta tierra. Y nosotros representamos algo, y al representar aquello que representamos, ¿entiende? Tenemos que tener mucho más cuidado como cuando no representamos a nada más que mi propia casa y familia, por decirlo así. Entonces, a eso se refiere, hermanos, Filipenses 1:27. Importantísimo para que usted más o menos lo vaya considerando dentro de todo lo que tengamos en nuestro corazón, ¿ya? Primera de Timoteo 3, versículo 15. Vamos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo número 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo número 15. Vamos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo número 15. Mi hermano Charlie, ¿me puede leer esa parte? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo número 15. Amén, mi pastor. Gracias. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén, amén. Bien. Mire qué bonito es este versículo. Esto tiene que ver directamente, hermano, con nosotros como iglesia. Tiene que ver con nosotros como la congregación, como la iglesia. Porque Pablo, aquí de nuevo estaba el apóstol Pablo, el eterno escritor de las cartas de la iglesia. Primera de Timoteo, la primera carta le dice a Timoteo, dice, esto te escribo. Ahí empezamos leyendo el versículo 15 porque dice, para que si tardo. Pablo le está escribiendo a Timoteo, le está diciendo, mira Pablo, si me demoro en llegar, si tardo mucho en llegar, ya, esto te escribo. Antes de la palabra para que si tardo, arribita de eso, aparece la palabra, ¿cuánto se llama? Que les dije delante, esto te escribo. ¿Está bien? ¿Cierto que aparece así? Esto te escribo. Entonces, dice, esto te escribo en el versículo de arriba. Y el versículo 15 empieza, para que si tardo, si me demoro, le dice Pablo a Timoteo, tú sepas cómo tienes que conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Ya? El versículo 14 arribita nomás dice, esto te escribo. Entonces la pregunta en esta hora es, ¿qué es lo que le había escrito Pablo a Timoteo en realidad? Cuando él dice, esto te escribo para que si yo me demoro, tú sepas cómo te tienes que conducir en la iglesia. ¿Ya? ¿Qué es lo que había escrito? Escribió dos cosas importantes. Escribió instrucciones y escribió requisitos. A eso se refirió. Lo que hizo Pablo al escribirle la primera carta a Timoteo, fue enseñarle a Timoteo cómo se tiene que comportar en la iglesia, cómo tiene que actuar frente a la hermandad, a la congregación, a las hermanas, a los hermanos, a las damas, a los varones. ¿Me entiende? Cómo tiene que tratar al resto, cómo tiene que tratar a la gente de la tercera edad, cómo tiene que actuar cuando tiene un liderazgo, cómo tiene que actuar. Entonces, hay dos cosas que escribió Pablo antes. Le escribió instrucciones y le escribió requisitos. ¿Qué es lo que son las instrucciones? Las instrucciones se entiende por instrucciones conjunto de reglas, ¿ya? O advertencia para algún fin. Conjunto de reglas o advertencias para algún fin. Esas son instrucciones. Pablo escribió instrucciones a Timoteo. Le escribió instrucciones, es decir, le escribió reglas, ¿ya? Incluso advertencias con la finalidad de cómo se tenía que conducir en la iglesia, cómo tenía que tratar a las diferentes personas dentro de la congregación. Le escribió instrucciones. Qué bonito es eso, instrucciones. Le escribió. Y lo otro que le escribió fueron requisitos. ¿Me entiende? ¿Qué son los qué significa requisitos? Condiciones necesarias para ejercer algo. Condiciones necesarias para ejercer algo son los requisitos. A eso se le conoce como requisitos. Condiciones necesarias para conseguir algo.
Aquí, requisitos. Le escribió requisitos, por ejemplo, de cómo tenían que ser los pastores, los líderes, los obispos, cómo tenían que ser. Le escribió Pablo a Timoteo esos requisitos, instrucciones y requisitos. Todo eso le escribió. ¿Con qué finalidad lo hizo? Y aquí lo dice en el versículo 15. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, todo esto te escribo. Instrucciones, requisitos. Todo esto te estoy escribiendo para que si yo me demoro, porque Pablo tenía planes de viajar y llegar allá donde estaba Timoteo. Pero le dijo, todo esto que te estoy escribiendo, te lo estoy escribiendo porque si me demoro en llegar, entre tanto que yo me demoro, tú sepas, porque vaya a estar solito, vas a estar ahí, sepas cómo tienes que conducirte. ¿Dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Ya? Eso es fundamental, querida hermana, querido hermano. ¿Me están entendiendo, cierto? Un poquito la idea. Hermanos míos, la iglesia, imagínense a la altura que Pablo puso a la iglesia cuando le escribe a Timoteo. Le dijo, la iglesia dice del Dios viviente. Es decir, la iglesia no es mía, no es de ninguno de nosotros. La iglesia no le pertenece a un obispado, la iglesia no le pertenece a un presbiteriano, a los presbíteros, no le pertenece a los pastores, no le pertenece a los hermanos. La iglesia es la iglesia del Dios viviente. ¿Ya? Y mira más que le pone, columna y baluarte de la verdad. Es columna, y las columnas sirven para sostener. La iglesia es columna, es lo que sostiene la verdad. En un mundo de tanta mentira, la iglesia sostiene la verdad por su palabra. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, la iglesia no es cualquier lugar. La iglesia no es cualquier centro de personas. La iglesia no es cualquier grupo de gente. No es un centro de madres. No es un club deportivo. No es un casino donde vas a jugar. No es un lugar cualquiera. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Eso le dijo Pablo a Timoteo. Por eso le dijo Pablo a Timoteo, porque si me demoro en llegar, Timoteo, quiero que tú sepas cómo te tienes que conducir en la iglesia, cómo tienes que conducirte. O sea, la palabra conducir viene, de ahí nace la palabra conducta, ¿ya? Cómo te tienes que manejar, cómo tienes que actuar frente a la gente, cómo tienes que tratar a los hermanos de mayor edad. No los tienes que tratar al mismo par como que fuera tú. Para que sepas cómo tienes que actuar. ¡Uy, qué bonito! Por eso le escribió instrucciones, por eso que escribió requisitos incluso, para decirle, no cualquiera puede tener estas responsabilidades, porque tú tienes que saber cómo te tienes que conducir cómo tienes que conducirte ante un niño. No porque son niños los vamos a mirar a la nada misma, a lo que nos importa, que si son puros cabros chicos, que no entienden nada, que andan puro molestando. No. Pablo dijo, Timoteo, esto te escribo para que sepas cómo te tienes que conducir, cómo tienes que tratar incluso a un niño, a una niña, cómo tienes que hablarle, cómo te tienes que acercar a él, a ella, lo que tengas que decirle, las palabras que vas a usar, tu forma de actuar frente a ellas, frente a ellos. A eso se refirió Pablo cuando le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Y vamos ahora a Santiago, capítulo 3, del 13 al 15. Santiago, capítulo 3, verso 13 al verso 15. Santiago capítulo 3, versículo 13 al verso 15. ¿Lo tienen ahí? Muy rápido, ¿cierto? Santiago capítulo 3 del 13 al 15. A ver, ¿a quién? Hermanita, hermanito, hermanita, todos se miran. Pablito, ¿estás despierto? Ah, sí, está despierto. Pablito, léeme por favor Santiago 3 del 13 al 15. Amén, mi pastor. Atento, Pablito. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia prudencia. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Amén. Aquí la carta del apóstol San Pablo, perdón,
la carta de Santiago, ¿da? Nuestro hermano Santiago, que también le escribe a la iglesia, dice, mire cómo nace esta idea, estamos hablando de la conducta, el cuidado, amén, ser ejemplo en conducta. Versículo 3 del 13 al 15. Santiago comienza con esta pregunta diciendo, ¿quién es sabio? ¿Y quién es entendido entre ustedes? O sea, le está hablando a la gente sabia, a la gente entendida, a la que entiende, a la que sabe, a la que tiene conocimiento. A ellos les habla. Entonces le dice, ¿quién es sabio? ¿Quién es entendido entre ustedes? Y dice inmediatamente Santiago, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Ya? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Por qué dice eso? Porque luego continúa y dice, porque si tienes celos amargos, mire, si tienes contención en vuestro corazón, ¿ya? No os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y esto es bien especial. Mire, Pablo está diciéndole, Santiago, ahí está. Santiago está escribiendo a la iglesia y le dice, hermano, ¿quién es sabio? ¿Quién es entendido entre ustedes? Y él le dice, muestren por la buena conducta, ¿ya? Sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué se refiere a esto? La sabiduría no se mide por lo que se sabe. Repito, la sabiduría no se mide por lo que se sabe. Ante los ojos de Dios. Repito, la sabiduría no se mide por lo que se sabe ante los ojos de Dios, sino por la conducta. Eso es. La sabiduría, hermana y hermano, no se mide por la cantidad de cosas que sabemos de la Biblia. La sabiduría no se mide por lo que sabemos, ¿ya? Ante los ojos de Dios. La sabiduría, dice el hermano Santiago, la sabiduría se mide por la conducta de nosotros. Por ejemplo, si hay algo que mostrar a los demás, si hay algo que mostrarle a los demás, dice el hermano Santiago, si hay algo que mostrarle a los demás, no es cuánto sabemos de la Biblia, sino la buena conducta que tenemos nosotros en sabia mansedumbre, esa es. O sea, si yo tengo que mostrarle algo a los demás, ¿entiende? No es cuánto yo sé de la Biblia, para que la gente diga, oh, que sabe harta Biblia. Si yo tengo que decirle a alguien, oye, yo me he leído la Biblia 3 veces, de Génesis a Apocalipsis, y me he leído hasta los mapas, y he leído también todo lo que trae la Biblia. Me la he leído completa. Entonces, el hermano Santiago nos intenta decir a nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, nos dice, si tú tienes que mostrarle algo a los demás, no es la cantidad de veces que has leído la Biblia, como para demostrar que sabe harto. No. Santiago dice, si tienes que demostrar algo y mostrarle algo a los demás, dice, muestra por tu buena conducta, tus obras, tu forma de ser, con tu padre, con tu madre, con tus hijos, con tu esposa, con tu amigo. ¿Entiendes? Con tus hermanos en la iglesia. Muestra con tus conducta, por tu buena conducta, tus obras en sabia mansedumbre. ¿Entiendes? Porque ahí está el problema. Que de repente normalmente cuando la gente empieza a saber mucho de la Biblia, sin percatarse mucho también se empiezan a enorgullecer. Entonces, al enorgullecerse,
empiezan a entrar en la vida de la persona celos amargos. Empiezan a entrar contenciones, que son peleas, disputas y una cantidad de cosas que se le meten a una aquí en la mente, en la cabeza, en el corazón. ¿Ya? Entonces, el hermano Santiago dice, si esto es así, dice Santiago, la sabiduría que ustedes tienen no es sabiduría de Dios. No es una sabiduría que viene de lo alto, sino que es una sabiduría terrenal, animal y peor de todo, es una sabiduría del diablo, sabiduría diabólica, no es de Dios. Y ahí uno queda, como dicen los lolos ahora, marcando ocupado, porque dice, wow. O sea, como dice. Entonces, por eso Santiago comienza preguntando, ¿quién es sabio entre ustedes? ¿Quién sabe harto? ¿Quién ha leído la Biblia tantas veces? Yo. ¿Quién se sabe este libro? Yo. Yo he leído la Biblia, yo me lo sé esto, yo he leído este libro, he leído este otro libro, yo me estoy capacitando, estoy haciendo esto otro, estoy leyendo. Entonces como que él pregunta, ¿quién es sabio entre ustedes? ¿Quién es entendido entre ustedes? Entonces a todos los que levantaron la mano, como que Santiago le dice, ya, no bajen la mano, quiero decirles algo. Si hay algo que ustedes tienen que mostrarle al mundo, a la gente, a los hermanos, a su propia familia, a los hermanos de la iglesia, no es cuánto saben de la Biblia, ni cuánto la han leído de tapa a tapa. Si hay algo que tienen que mostrarle a la gente, les dijo, esto es, muestren, pero muestren su buena conducta en sabia mansedumbre. Entre más sepan de Dios, sean modestos, sean sencillos. Su conducta hablará mejor. No sé si me entendieron en esa parte, hermanos. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entiende? ¿Sí? Amén. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, hermanas y hermanos. Lo captaron, lo entendieron, ¿cierto? Ya, bien, bien. Ustedes me dicen, sí, yo les creo todo, ¿ah? Así como hay hermanos que de repente ponen un corazoncito y aparece en la pantalla. Si de repente me ponen un signo de interrogación, voy a entender que algo no entendió y le puedo preguntar y se lo vuelvo a explicar. De otra forma, si quiere. Ya, mis hermanos, miren, yo estoy intentando educarme y poner por práctica lo que yo mismo hablo. No quiero hablar mucho, porque en las muchas palabras nos falta pecado. Entonces quiero ajustarme a los horarios. Siempre los estudios voy a intentar hacerlos de 1 hora para que no ¿cuánto se llama? Salirme un poco de los tiempos. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Amén. Hasta aquí llegamos por esta noche, estamos avanzando todavía, nos queda todavía, ¿ya? Pero estamos avanzando. Hermanos, mire, vamos a hacer una oración al Señor, ¿ya? Y después de la oración, yo darle una información cortita antes de despedirnos, ¿les parece? Pero primero vamos a orar. Concédame el honor y el privilegio de que podamos orar juntos al Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. ¿Ah? Sed ejemplos. De eso trata. Oremos al Señor, cerremos nuestros ojitos y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Vamos a presentarnos delante del Señor. Siempre agradecidos de lo que el Señor nos entrega, nos enseña, nos da de su palabra. Amén. Gracias, Señor. Le voy a solicitar a mi querida hermana Delfina Barra, Delfinita, llévenos en una oración al Señor. Amén. Prenda su micrófono. Eso es. Y llévenos en una oración para dar gracias a Dios por este estudio. Amén. Padre nuestro, creador del cielo y de la tierra, amado Señor, en esta hora de la tarde te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, mi Cristo amado. Gracias por este día, mi Señor Jesús, que tú nos concedes, Señor, el poder saber más de ti, mi Señor, el poder enseñarnos a través de nuestro pastor, mi Cristo de la gloria, para saber más de ti, conocer más de ti, Señor Jesús. Gracias te damos por este privilegio que tenemos, Señor, aún en esta forma, Señor, aún en esta plataforma, Padre del cielo. Gracias, mi Señor Jesús, en esta hora te damos y bendice a cada uno de tus hijos, mi Señor, que ha estado, Señor, atento a tu palabra, mi Cristo. Gracias, bendito Dios de los cielos, y en tus manos, Señor, nos encomendamos a ti, Señor, de día y de noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén.
Hermanos amados, hermanitas lindas, mire, antes de despedirnos, este domingo que viene, el domingo 25 a las 12 del mediodía tenemos nuestro culto, pero el culto va a ser igual que ahora, así por la plataforma Zoom. Este domingo a las 12 del mediodía. Amén. Quiero recordarles eso. Vamos a tener visitas el domingo, para que lo sepan. Vamos a estar muy acompañados el domingo, así que tenemos una linda sorpresa y queremos compartir con ustedes esta bendición. Amén. Así que va a estar en el coro, cantando alabanzas de nuestra iglesia, van a estar ustedes mismos ahí,